Gustavo nunca imaginó que un simple viaje de negocios al interior cambiaría el rumbo de su vida. Acostumbrado al ritmo frenético de la gran ciudad, viajaba con frecuencia, pero siempre en busca de resultados rápidos, sin tiempo para lo que realmente importa. Pero lo que no sabía era que este pequeño pueblo, rodeado de vastos campos verdes, tenía algo que ofrecer que ninguna reunión de negocios podía ofrecer. Lo que encontraría allí, en el tranquilo campo, podía transformar su visión del mundo para siempre. Al llegar a la ciudad, Gustavo inmediatamente se sintió atraído por la calma que emanaba del lugar. Las calles, sencillas y tranquilas, no se parecían a nada que él conociera. Durante un paseo, le presentaron a Joana, una mujer de mirada serena y manos callosas por el trabajo de la tierra, pero con una sabiduría que trasciende cualquier universidad. ¿Cómo alguien tan sencillo, tan conectado con la naturaleza, podía saber tanto sobre el poder de las plantas? Sintió una curiosidad instantánea. Pero, ¿qué sabía Joana que él aún no hubiera descubierto? Joana, con su presencia tranquila y su postura de quien ha vivido muchas estaciones, hablaba con silenciosa pasión de las plantas que utilizaba en sus recetas. Cada hoja, cada raíz, tenía una historia y un propósito. Pero ¿quién era ella para saber tanto sobre algo tan profundo, tan antiguo? Gustavo sintió que había más que simple sabiduría en sus palabras. Era como si dijera: todo lo que buscas en las grandes ciudades, tal vez lo encuentres aquí, en la sencillez. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Y estaba listo para escuchar lo que ella tenía que decir? Mientras Joana compartía algo de su sabiduría, Gustavo se sentía pequeño frente a esta mujer que parecía entender la naturaleza de una manera que nunca podría imaginar. No hablaba como una experta, sino como alguien que se había convertido en parte del mundo que la rodeaba. Aquella mujer, que había aprendido a escuchar el viento y observar el crecimiento de las plantas, parecía saber más de la vida que muchos ejecutivos con años de experiencia. ¿Cómo podía él, tan involucrado en los números y las demandas de la ciudad, ignorar tanto acerca de lo que realmente importaba? El viaje estaba por terminar, pero algo en Gustavo le hizo dudar en regresar al bullicio de la ciudad. ¿Podría volver a su acelerada rutina después de escuchar lo que Joana tenía que enseñar? Algo en su mente empezó a cambiar, como si empezara a cuestionar el verdadero significado del éxito. Y allí, en ese pequeño pueblo, se sintió tentado a mirar hacia adentro, en lugar de buscar fuera de sí mismo, en busca de todas las respuestas. ¿Pero qué estaba buscando realmente? ¿Y Joana sería la clave de esta respuesta? Cuando el sol empezó a ponerse detrás de las montañas, Gustavo supo que algo había cambiado en su percepción. El viaje no había sido solo por negocios. Se trataba de un descubrimiento silencioso, algo que quizás necesitaba más que cualquier contrato firmado. ¿Pero cuál sería? ¿Y cómo podría conectarse más profundamente con lo que, hasta entonces, apenas entendía? Cuando Gustavo y Joana se casaron, pareció el comienzo de una historia de cuento de hadas. Joana, con su sencillez y sabiduría, dejó atrás la apacible vida rural y se lanzó a un mundo totalmente nuevo. La gran ciudad, con sus imponentes edificios y sus concurridas calles, era un escenario en el que apenas podía reconocerse a sí misma. Pero por amor a Gustavo decidió dar este salto, creyendo que, a su lado, podría afrontar cualquier desafío. Sin embargo, ¿fue realmente tan simple como parecía? Durante los primeros días, Joana intentó intentar mimetizarse con el bullicio de la ciudad, pero pronto se dio cuenta de lo difícil que era encontrar su lugar en este nuevo mundo, donde la gente apenas miraba a quien pasaba. La soledad se apoderaba de ella en los momentos más inesperados, y la añoranza por el campo
Las hojas verdes y el sonido del viento entre los árboles no hacía más que aumentar. La gente de la ciudad parecía demasiado ocupada, demasiado distante, y el ritmo frenético no dejaba lugar a la tranquilidad a la que estaba acostumbrada. ¿Pero podría adaptarse a eso? El trabajo de Gustavo, con sus interminables reuniones y constantes viajes, la dejaba cada día más aislada. Johanna sentía que estaba perdiendo su esencia, pero no sabía cómo expresarla. En casa, los muros de hormigón parecían asfixiarla y apenas podía encontrar el tiempo o la motivación para conectarse con la naturaleza. La falta de una rutina sencilla y genuina le hizo preguntarse si había tomado la decisión correcta. ¿Qué debería hacer para sentirse completa otra vez? ¿Y sería posible equilibrar tus raíces con las exigencias de la vida urbana? El choque cultural se hizo evidente cuando, en una conversación, Gustavo hizo un chiste que hirió profundamente a Johanna. Dijo que el lugar de un campesino es la granja, como si todo lo que había vivido hasta entonces fuera insignificante. Las palabras cortaron como una cuchilla y algo dentro de ella empezó a cambiar. El amor que sentía por él estaba siendo eclipsado por un sentimiento de vergüenza y rechazo. ¿Era esta la vida que quería, con alguien que no entendía quién era ella realmente? El dolor de las palabras de Gustavo se convirtió en una sombra que la acompañaba cada día. Johanna se sentía cada vez más perdida en la ciudad, donde la gente parecía vivir en mundos paralelos. Todo lo que quería era encontrar un lugar donde volver a sentirse completa, donde su sabiduría y sencillez fueran valoradas, no ridiculizadas. Cada día que pasaba, empezó a comprender que tal vez había llegado el momento de dar un paso atrás. ¿Pero sería posible volver atrás sin fracasar? ¿Y el amor de Gustavo sería suficiente para superar estas barreras? Con el paso del tiempo, Johanna se encontró cada vez más dividida entre su amor por Gustavo y su deseo de volver a sus raíces. La gran ciudad, con toda su inmensidad, la asfixiaba, y el campo parecía ser el único lugar donde todavía podía ser ella misma. ¿Qué necesitaba realmente para sentirse en paz? Y podría ser que, al regresar al campo, estaría renunciando a algo importante, o simplemente rescatando lo que siempre fue suyo por derecho. Con el paso de los días, Johanna no podía negar el creciente sentimiento de desconexión con todo lo que la rodeaba. Lo que parecía un sueño de la vida en la gran ciudad empezaba a convertirse en una pesadilla silenciosa. Se sentía cada vez más alejada de sus raíces, de la naturaleza que alguna vez le había enseñado a vivir con sabiduría y equilibrio. El ruido de la ciudad, el cemento y el acero, la alejaban de todo lo que creía esencial. ¿Cómo podría volver a conectarse con lo que había sido su mundo, cuando todo a su alrededor la hacía sentir extraña? Poco a poco Johanna se dio cuenta de que la ciudad no era el único lugar que la dejaba aislada. El comportamiento de Gustavo también fue cambiando. Él era distante, inmerso en sus compromisos, y cuando estaban juntos, parecía más preocupado por su apariencia y estatus que por el bienestar de ella. Un día, de la nada, dijo palabras que se clavaron como cuchillos en su corazón. El lugar del campesino es la granja, dijo, como si la vida que Johanna había llevado hasta entonces fuera algo inferior, algo que ya no aceptaba. Pero, ¿qué significó esto para su futuro? Johanna no podía entender cómo el hombre por el que había dejado todo parecía tan indiferente a lo que ella sentía. Las palabras de Gustavo, dichas con desprecio, resonaron en su mente y el dolor de la traición fue profundo. ¿Cómo podía alguien a quien amaba tanto menospreciarla de esa manera? La relación que antes parecía sólida ahora se hizo añicos y Johanna sintió que todo lo que había construido con él se estaba desmoronando. Se encontró sola, sin apoyo, y lo único que le parecía bien era la necesidad de escapar de ese dolor. Fue entonces cuando la decisión tomó forma en su mente.
Necesitaba volver a su interior, donde podría reconectarse con su verdadera esencia. Ya no como esposa de Gustavo, sino como mujer, como hija de la tierra que había sido, y sería siempre su verdadero hogar. Los recuerdos de su abuela, los campos y las plantas, la paz que la rodeaba, todo parecía llamarla. Pero volver al campo significaba también abandonar el amor que aún sentía por Gustavo, o quizás esta era la única manera de encontrar su propia cura. Mientras Johanna empezaba a prepararse para su partida, sintió una mezcla de alivio y tristeza. El alivio por finalmente tomar la decisión que su alma había estado gritando durante tanto tiempo, y la tristeza por darse cuenta de que había fallado en algo que creía fundamental, la verdadera conexión con Gustavo. Pero al mirar dentro de sí misma, supo que necesitaba seguir su propio camino. No sería justo para ella vivir en un lugar donde no se sentía valorada. Y, con la decisión tomada, Johanna supo que necesitaba reconstruir su vida, lejos de las sombras de una relación que la había lastimado. Johanna se fue, pero su corazón no estaba ligero. Sabía que el viaje no sería fácil, pero la convicción de que el interior la esperaba era inquebrantable. Al mirar atrás, sintió una mezcla de dolor y esperanza. Ojalá que, al regresar al campo, no solo encuentre sus raíces, sino también la fuerza para empezar de nuevo. Y tal vez, al hacerlo, finalmente entendería lo que significaba vivir para ella misma, sin los lazos de un amor que, al final, la había dejado sola. Cuando Johanna llegó a casa de su abuela, el familiar aroma de plantas y flores silvestres la envolvió de inmediato. Fue como si el tiempo se hubiera detenido allí y se sintió acogida por la tranquilidad del lugar. El simple sonido de los pájaros y el suave viento entre los árboles trajeron un profundo consuelo a su alma cansada. Cada rincón de la casa parecía contener un recuerdo precioso, y allí, en medio de esa serenidad, Johanna sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El campo no era solo su hogar, sino también un refugio donde finalmente podía empezar de nuevo. Mientras ordenaba sus viejas pertenencias, Johanna encontró algo inesperado: el cuaderno de recetas de su abuela, lleno de notas sobre plantas medicinales y sus usos. Al hojear esas páginas amarillentas, encontró un legado de sabiduría que le dio un sentido de pertenencia. La abuela, con sus manos callosas por el cuidado de la tierra, siempre había sabido transformar las plantas en poderosos remedios. Al darse cuenta de que esa sabiduría no era solo una parte del pasado, sino algo que podía retomarse, Johanna sintió que una llama de inspiración se encendía en su interior. ¿No sería este tu camino hacia un nuevo comienzo? Con el cuaderno en mano, Johanna comenzó a estudiar cada receta, cada misterio escondido en las páginas. Sentía que estaba redescubriendo lo que se había perdido a lo largo de los años en la gran ciudad. La sabiduría de su abuela, que antes parecía lejana, ahora estaba a su alcance. Las recetas, que antes eran solo recuerdos, se convirtieron en la base de un nuevo viaje. Fue allí, en el silencio del campo, donde Johanna comprendió que su vida podía tener un nuevo propósito, alineado con sus raíces y con el amor por las plantas que siempre la habían acompañado. Lo que parecía una actividad sencilla, crear productos naturales, pronto se convirtió en una pasión que renovó sus energías. Johanna comenzó a experimentar con aceites esenciales, ungüentos e infusiones, con la esperanza de compartir con los demás lo que ella misma había encontrado: curación y bienestar. El campo, con su abundancia de recursos naturales, parecía el lugar perfecto para dar vida a estas nuevas ideas. Cada producto que Johanna creó fue un homenaje a la sabiduría de su abuela y su amor por la tierra. Pero, al mismo tiempo, Johanna se preguntaba:
¿Estaría el mundo preparado para recibir lo que ella tenía para ofrecer? A medida que Joanna avanzaba en su nuevo viaje, se dio cuenta de que no solo estaba reconstruyendo su vida, sino también creando algo que podría impactar las vidas de otros. Con cada receta que probaba, sentía una conexión más fuerte con la naturaleza y la esencia de lo que le había enseñado su abuela. Su pequeño negocio empezaba a tomar forma y la sensación de estar en el camino correcto la llenaba de confianza. Pero, ¿qué haría falta para convertir esta pasión en algo duradero? ¿Estaría preparada para los desafíos que le esperaban? Conforme fueron pasando los días, las ganas de Joanna de compartir sus productos con el mundo aumentaron. Sabía que recién estaba comenzando, pero su visión era clara. Quería que la gente reconectara con la naturaleza, tal como lo había hecho ella cuando regresó al campo. Quizás al hacerlo, no solo se curaría a sí misma, sino que también podría ayudar a otros a encontrar la paz y el equilibrio que había perdido en la gran ciudad. ¿Pero sería posible construir algo duradero con tan pocas semillas? Joanna estaba a punto de descubrirlo. Con el recetario de su abuela y un pequeño huerto en la parte trasera de su casa, Joanna inició su andadura empresarial. Sus recursos eran limitados, pero el deseo de transformar lo que sabía en algo que pudiera ayudar a otros era mayor que cualquier dificultad. Comenzó con sencillas infusiones y ungüentos caseros, productos elaborados a partir de las plantas que crecían a su alrededor. Cada botella que preparaba era una promesa de curación y cuidado, y aunque las ventas fueron pequeñas al principio, Joanna creía en el poder de su trabajo. Pero, ¿qué más necesitaría para que su idea prosperara? Los primeros días Joanna enfrentó dificultades. El mercado parecía lejano y la gente estaba acostumbrada a productos comerciales e industrializados. Hubo quienes dudaron de su capacidad para crear algo que pudiera competir con los grandes nombres del sector. Pero, en lugar de desanimarse, Joanna confió en lo que mejor sabía: escuchar las necesidades de la gente. Poco a poco se fue ganando la confianza de la comunidad local, quienes quedaron encantadas con la calidad y el cuidado de sus productos. ¿Este apoyo sería suficiente para impulsar su negocio? Fue entonces cuando Paulo, un joven agrónomo de la región, se acercó a Joanna. Se interesó por el potencial de las plantas medicinales y se ofreció a ayudarla a ampliar el cultivo y mejorar la producción. Paulo creía que la experiencia de Joanna, combinada con su conocimiento técnico, podía llevar el negocio a un nivel completamente nuevo. Juntos, comenzaron a estudiar nuevas formas de cultivar y cómo utilizar las plantas de forma aún más eficaz. Pero, al mismo tiempo, Joanna sentía miedo. ¿Estaría dispuesta a confiar en el trabajo de otra persona después de tantas decepciones en el pasado? Paulo trajo consigo una visión práctica y moderna de los métodos de producción de Joanna, algo que ella no tenía forma de saber por sí sola. Ayudó a optimizar el proceso de siembra, sugirió nuevas formas de empaque e incluso le abrió puertas a ferias locales donde podía presentar sus productos. La colaboración entre ambos parecía prometedora, y Joanna empezó a ver crecer su pequeña idea. Pero con el éxito también vinieron más responsabilidades y, con ello, nuevas dudas. ¿Qué pasaría si el negocio realmente despegara? ¿Estaría Joanna preparada para los desafíos de un mercado más competitivo? Con el apoyo de la comunidad y de Paulo, Joanna vio cómo su marca, Esencia da Terra, ganaba reconocimiento. Empezó a darse cuenta de que, aun con tan pocos recursos, había algo más importante: la dedicación y el mimo con el que trataba cada producto. No pasó mucho tiempo para que más personas de otras regiones se interesaran en lo que ella estaba creando. Pero a medida que su marca se expandió, surgieron nuevas preguntas. ¿Cómo mantener la autenticidad de lo que hizo mientras se enfrenta a una demanda creciente? Joanna sabía que estaba en una encrucijada.
pero el camino que tenía por delante parecía cada día más claro. A medida que el negocio tomó forma, la comunidad local también se fortaleció. Johanna contrató a mujeres de la región, compartió con ellas los conocimientos que adquirió y generó empleos sostenibles. Sabía que para que su empresa prosperara, necesitaría algo más que buenos productos. Necesitaba una red de apoyo sólida y comprometida. Pero, ¿qué pasaría cuando las presiones aumentaran? Johanna sintió que su camino apenas comenzaba y que las verdaderas pruebas aún estaban por llegar. Con el paso de los meses, el negocio de Johanna creció de manera constante y sorprendente. El apoyo de la comunidad y la calidad de sus productos comenzaron a atraer la atención de personas fuera de la región. Johanna, que antes solo vendía a vecinos y conocidos, ahora recibía pedidos de diferentes ciudades. Fue entonces cuando se dio cuenta de que si quería expandirse aún más, necesitaría contratar más personas. Con esto, decidió crear empleos para las mujeres locales, brindando oportunidades para que otros también se beneficiaran de la antigua sabiduría que ella había recuperado. Pero, ¿cómo garantizar que el crecimiento no pierda su esencia? El impacto de Johanna en la comunidad fue inmediato. Las mujeres, muchas de ellas madres y cuidadoras, comenzaron a involucrarse en la elaboración de artículos esencia de la tierra. Además de generar empleo, también compartió sus conocimientos sobre plantas medicinales, creando un ciclo de aprendizaje y valorización local. El pequeño taller que había instalado en su casa ahora albergaba a un equipo dedicado, todos unidos por la misión de crear productos que no solo fueran de alta calidad, sino también símbolos de resiliencia y cuidado. Sin embargo, la creciente demanda hizo que Johanna se preguntara, ¿hasta dónde podría llevar esta expansión sin comprometer la esencia del negocio? Fue durante este periodo de crecimiento que Johanna decidió participar en ferias regionales, acercando sus productos a un público más amplio. Cada evento fue una oportunidad para mostrar sus infusiones, cremas y aceites, y la respuesta fue, sorprendentemente, positiva. Personas de diferentes partes del país comenzaron a mostrar interés por los productos Esencia da Terra, y el boca a boca hizo que la marca se difundiera rápidamente. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. ¿Cómo podría mantener la calidad y al mismo tiempo aumentar la producción para satisfacer un mercado en expansión? Johanna sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. A medida que las ferias regionales se hicieron más frecuentes, la marca Esencia da Terra empezó a ser reconocida a nivel nacional. Johanna ya no era solo una empresaria local. Se había convertido en una referencia en el mercado de productos naturales y sostenibles. Su historia de superación y el impacto positivo en su comunidad llamó la atención de periodistas e influencers. Pronto, la marca comenzó a atraer inversores y personas interesadas en expandirse a otros mercados, incluidos los internacionales. Pero, ¿estaba Johanna preparada para afrontar los desafíos que conllevaría esta visibilidad global? ¿Qué pasaría si el éxito convirtiera su marca en un nombre internacional? El impacto de Esencia da Terra traspasó las fronteras del país y pronto Johanna fue invitada a eventos y conferencias internacionales. Su filosofía de respetar la naturaleza y empoderar a las mujeres ha inspirado a muchos. La pequeña empresa que había iniciado en el campo ahora estaba siendo reconocida como un ejemplo de sostenibilidad y emprendimiento social. Sin embargo, con el crecimiento también surgieron preocupaciones sobre cómo mantener la autenticidad de la marca. Johanna sabía que a medida que su visión alcanzaba nuevos horizontes, necesitaba tomar decisiones que preservaran los valores que habían dado origen a su éxito. Con el crecimiento y el reconocimiento internacional de la marca, Johanna se encontró en una encrucijada. La esencia de la tierra se había vuelto mucho más grande de lo que había imaginado y las posibilidades eran infinitas.
Podría expandirse aún más, llevando sus productos a los mercados extranjeros, o podía centrarse en fortalecer sus raíces en la comunidad que lo había apoyado desde el principio. En medio de todo el éxito, Joanna se preguntó, ¿qué importaba realmente? ¿Estaba lista para transformar Esencia de la Tierra en algo aún mayor? ¿O sería más prudente mantener su negocio fiel a sus orígenes y misión inicial? El éxito de Esencia da Terra llevó a Joanna a un nuevo nivel. Fue invitada a entrevistas en programas de televisión y eventos importantes, donde su historia de resiliencia y superación conmovió a todos. Joanna se convirtió en una verdadera inspiración para las mujeres de todo el país, especialmente para aquellas que, como ella, habían enfrentado la adversidad. Sus productos ya no eran solo artículos de consumo, eran símbolos de empoderamiento y ella era la voz de un nuevo movimiento para valorar las cosas artesanales y naturales. Pero, a medida que aumentó la visibilidad, Joanna se encontró confrontada con el peso de su pasado. En uno de estos eventos, mientras Joanna hablaba de su trayectoria y el impacto de su marca, sucedió algo inesperado. En el camerino, mientras se preparaba para otra entrevista, llegó un mensaje a su celular. Era de Gustavo. Se había enterado de su ascensión y ahora, en medio de la confusión de su propia vida, estaba tratando de disculparse. Cometí un error, Joanna, decía el mensaje. Nunca imaginé que lograrías tanto éxito. Estaba ciego. Perdóname. Joanna guardó silencio unos instantes. ¿Qué quería realmente? Ella no lo sabía, pero algo dentro de ella la impulsó a seguir adelante sin mirar atrás. Gustavo intentó por todos los medios reencontrarse con Joanna, buscando una disculpa y una reconciliación. Sabía que la distancia física y emocional había aumentado con el tiempo, pero sus recuerdos de la mujer fuerte en la que se había convertido Joanna aún estaban muy vivos en su mente. Y, una vez más, la televisión mostró su rostro, ahora admirado por muchos. Al verla elogiada por su valentía y la forma en que había transformado su vida, Gustavo sintió una opresión en el pecho. Pero ¿estaba realmente arrepentido o simplemente atormentado por su grandeza? ¿Qué estaba buscando realmente ahora? Joanna, en cambio, tenía otros planes. Cada paso que dio en su nuevo camino se centró en el presente, no en el pasado. Las disculpas de Gustavo, aunque sinceras, ya no la tocaron de la misma manera. Recordó sus palabras, la humillación y cuánto había crecido desde entonces. La mujer que alguna vez se sintió perdida y derrotada era ahora la fundadora de un imperio sostenible. Y nada, ni siquiera una disculpa, podía borrar las cicatrices que había dejado. En el fondo, Joanna sabía que su foco debía estar en su misión, en las mujeres a las que ayudaba y en los desafíos que aún le quedaban por delante. Mientras tanto, Gustavo intentaba buscar la manera de acercarse a Joanna, pero su intento de recuperar lo perdido se topó con un obstáculo imposible de superar: el tiempo. El tiempo que él había perdido, el tiempo que ella había pasado reconstruyéndose. Ahora se dio cuenta de que la disculpa era pequeña comparada con la grandeza de todo lo que Joanna había logrado sola. Pero la pregunta que quedó en el aire fue: ¿habría sido diferente si antes la hubiera valorado más? En el fondo, Gustavo sabía que ya no podía cambiar lo que ya se había hecho. Joanna, por su parte, no miró hacia atrás. Aunque las disculpas de Gustavo tocaron una parte de su corazón, sabía que su verdadero viaje estaba por delante. Ya no se define por un hombre o un matrimonio fallido, sino por el impacto que estaba teniendo en el mundo. Ahora era una líder, una mujer capaz de transformar vidas. En lugar de aferrarse al pasado, optó por crecer, expandirse y seguir escribiendo su propia historia. Una historia que inspiró a todos los que la rodeaban.
Y lo que Gustavo finalmente vio fue a una mujer que ya no necesitaba su aprobación. El impacto de Esencia da Terra fue más allá de los productos que creó Joana. Su visión empresarial estaba directamente vinculada al bienestar de la comunidad en la que creció, y con ello, se propuso implementar prácticas que promovieran la sostenibilidad. El uso de plantas medicinales no solo ayudó a preservar el medio ambiente, sino que también trajo un retorno económico que benefició a todos los que los rodeaban. Las mujeres de la región, que antes enfrentaban dificultades para encontrar trabajo, ahora vieron una oportunidad real de crecimiento e independencia. Con el tiempo, la fábrica de Joana se convirtió en un punto de referencia para muchas de estas mujeres, que vieron en ella algo más que una oportunidad laboral. Vieron una oportunidad de transformación. Joana creó programas de formación, donde enseñó técnicas de cultivo sostenible y producción de cosméticos y medicinas naturales. El negocio no solo creó empleos, sino que también ayudó a desarrollar habilidades que brindaron a las mujeres una nueva fuente de ingresos, aumentando su autoestima y autonomía. Con cada nueva contratación, más vidas fueron tocadas y transformadas. A medida que la marca creció, el reflejo de este éxito se extendió por la ciudad y sus alrededores. Joana se convirtió en un símbolo de cómo la unión de conocimientos ancestrales y prácticas sostenibles podía generar beneficios reales para las personas. No solo su vida había cambiado, sino que se estaba rediseñando la vida de toda una comunidad. Transformó una simple empresa en un movimiento de empoderamiento, donde las mujeres no solo trabajaban, sino que tenían voz. Esencia da Terra se convirtió en un ejemplo de lo que era posible cuando se tenía una visión clara y un compromiso con el bienestar colectivo. Pero el mayor impacto de todos fue visible en los pequeños cambios cotidianos. Las mujeres, antes silenciosas y sometidas, ahora hablaban con confianza de sus sueños y proyectos. Se veían a sí mismos como protagonistas de sus propias historias, influyendo directamente en el futuro de sus familias. Además, la preservación del medio ambiente ha cobrado fuerza. La agricultura sostenible, impulsada por los conocimientos de Joana, no solo ayudó a proteger las plantas, sino que también educó a las generaciones más jóvenes sobre la importancia del cuidado de la tierra. El legado de Joana se construyó, por tanto, sobre pilares sólidos: el respeto al medio ambiente y la promoción de una comunidad más justa. Lo que empezó como un pequeño negocio de productos naturales se convirtió en una auténtica revolución social. Y Joana, con su capacidad para unir a la gente, sabía que su éxito no era solo suyo. Era de todas las mujeres de la región que, como ella, tuvieron el poder de cambiar sus vidas con esfuerzo y determinación. Su nombre comenzó a ser reconocido no solo en Brasil, sino internacionalmente, atrayendo nuevos inversores que admiraban su filosofía de trabajo. Joana, ahora con una empresa próspera, nunca perdió de vista la misión que la impulsó desde el principio: transformar vidas y crear un futuro más igualitario para todos. En el pequeño pueblo donde empezó todo, el impacto de Joana resonó en las calles, en los mercados y en las conversaciones cotidianas. Ya no era solo una empresaria exitosa, sino una líder comunitaria que había demostrado a todos que es posible prosperar sin renunciar a los valores más esenciales de la vida. Lo que hizo fue convertir una necesidad en una oportunidad, y al hacerlo, no solo construyó una marca, sino también un legado que perduraría por generaciones. Esencia da Terra se convirtió en el reflejo de una comunidad que, gracias a Joana, aprendió a valorar sus raíces y cuidar su futuro.